Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos de este hermoso municipio, hace frío, un municipio de Colombia. Se dedican sobre todo a la producción lechera, como lo hacen en muchas fincas de nuestro país. Miren, está haciendo frío, pero a veces sale el sol y son buenos climas para salir a sembrar. Bienvenidos al capítulo de hoy. En Colombia acostumbramos a consumir las frutas cuando están pintonas. Sin embargo, cuando hablamos de exportación, el tema es diferente. En el siguiente informe les contaremos sobre los requisitos que se deben de cumplir en el tema de exportación en el caso de la naranja. Todos los detalles en instantes. Ya les hablaremos sobre el trabajo de la ganadería en zonas de páramo que se debe tener presente para no generar diferentes afectaciones en el medio ambiente. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre la producción de micorrizas dentro de las explotaciones, esto qué quiere decir, para qué sirve, cuáles son los beneficios. Todos los detalles en instantes. Información, experiencias e innovación. Acompáñanos en este recorrido agropecuario por Colombia. Televidentes, buenos días. Estamos en una planta de post cosecha y empacado de naranja para exportación, que es una de las dos en toda Colombia que realiza un proceso llamado desverdizado de la naranja. Lo hacen con gas orgánico para obtener el color que les exigen en el mercado estadounidense. Veámoslo a continuación. Es un proceso nuevo que hemos implementado en nuestra planta e incluso es un proceso nuevo para Colombia. Simplemente lo que hacemos es darle ese color amarillo a la fruta en un proceso que se llama desverdizado o incluso se conoce desverdizado, desverdización, despigmentación. Dependiendo de qué país uno se encuentre, podemos encontrar esos distintos términos. Aunque en Colombia estamos acostumbrados a ver y consumir las frutas pintonas, en otros mercados es diferente. Estos exportadores notaron que para vender a Estados Unidos necesitaban ingresar con una naranja de color amarillo más familiar y atractiva para los consumidores. El proceso de desverdizado es únicamente externo, por lo que ninguna de las características organolépticas de la fruta se altera. Dependiendo del destino de exportación, se maneja cierto nivel de grados Brix, aunque la norma general indica que debe estar por encima de 9 grados. La fruta necesita unas condiciones para poder hacer ese proceso desverdizado. No todas las frutas clasifican. Para ese proceso debe tener mínimo unos grados Brix, ¿sí? Debe ingresar a planta con un color mínimo de 3 o 4, o sea, debe estar pintona, como lo conocemos nosotros, para poder que en ese transcurso de 42 a 72 horas pueda desarrollar ese proceso. La desverdizada es netamente Estados Unidos, que es el destino que consume de esto, pero hemos podido entrar, o sea, se abrió otros mercados teniendo este color de fruta, como Ecuador. Cuando llegan las frutas de la finca a la planta, se realiza una desinfección y un tratamiento para que durante los 2 o 3 días que dura el proceso no se desarrollen hongos. Se hace una clasificación descartando aquellas frutas no aptas y las naranjas que clasifican se ingresan en canastillas a las cámaras de desverdizado acondicionadas para el procedimiento. Lo general es que la humedad debe estar por encima de 90. Por el tema de deshidratación, la temperatura ideal entre 23 y 29. Si es más alta, el proceso de desverdizado es mucho más rápido, si es más baja es más lento, pero eso también influye en el tiempo de vida de este producto. Podemos hablar del etileno, que es un gas orgánico, el cual inyectamos en estas cámaras e incluso podemos medir con unos equipos fácilmente. Lo que manejamos es de 3 a 5 partes por millón, lo estamos manejando
en este momento. Las condiciones en las cámaras simulan el ambiente de la fruta en campo. Esto permite acelerar el proceso de despigmentación. El gas etileno descompone la clorofila, haciendo que el color verde desaparezca y revelando el color amarillo de la naranja. Si ingresa pintona, pero un poco, o sea, más verde, estamos hablando de 48, 40, o hay frutas que pueden durar hasta 72 horas, ¿sí? Obviamente, entre más horas, la vida del producto es mucho más corta, entonces lo ideal es que nos llegue de campo en el punto exacto para no exponer la fruta al etileno durante tanto tiempo. Durante el proceso se hacen recambios de dióxido de carbono por oxígeno. Al monitorear los niveles no deben estar por encima de 2.500 partes por millón. Si la cifra supera esta cantidad, se debe introducir más oxígeno a las cámaras para que la fruta pueda seguir respirando y continuar el proceso de desverdizado. Ya, digamos, encontramos el color ideal para nosotros. Entonces lo que hacemos es cortar el etileno, ya no le suministramos, no le inyectamos más a las cámaras y el reposo es simplemente darle oxígeno, oxígeno, oxígeno y humedad. ¿Sí? Ese proceso dura más o menos unas 20 horas que nosotros le damos de reposo ya para ingresar a la línea de proceso. Luego de que las naranjas han sido despigmentadas, se realiza de nuevo una clasificación, lavado, desinfección y posteriormente el encerado, que no solo les dará un aspecto brillante, sino que además sellará parcialmente los poros y así aumentará su tiempo de vida. Luego de esto se realiza el empacado final. Con la firme convicción de estar protegiendo el agua de la que se nutren inicialmente un acueducto veredal y 2 distritos de riego, Julio Hernando Ríos Bonilla decidió cambiar el modelo productivo de su finca ubicada en la vereda Maza, municipio de Choachí, Cundinamarca, y ahora junto a sus vecinos se dedica al agroturismo para, según él, no afectar más negativamente al páramo de Chingaza. Ahora sí conservo el agua, conservo la naturaleza, las aves. Cuando resultó el turismo, entonces olvidé la flecha, me conseguí mi cámara y ahora yo voy buscando las aves para tomarles fotos. Es bonito verlas en el bosque, escucharles el canto. Ya no cultivo. Por ahí tengo unas vaquitas y por ahí de pronto limpiar potreros con la guadaña. Este páramo promedia alturas entre los 800 y 4.050 metros sobre el nivel del mar, aglutinando según sus habitantes unos 7 afluentes, de los que se surten varios municipios, incluida la ciudad de Bogotá. Acá también se trasvasan aguas entre la Orinoquía y la Amazonia, razones suficientes por las que Julio Hernando considera urgente el cambio en las prácticas agropecuarias y de esa manera obtener verdaderas ventajas. Se deja unos 30 metros de la zona de agua para limpiar los potreros. Produce mucho más agua. En vez de meter ganado y talar los árboles, no gasta uno ni curación, el trabajo es más suave, mientras que eso de estar con el asadón todo el día, eso es muy complejo y briega uno más. Llegan turistas y ellos pues algún aporte dejan. Nuestro entrevistado asegura que desde que cambió sus prácticas, el oso de anteojos volvió a merodear cerca de su finca. Acá el tamaño de las propiedades no supera las 3 hectáreas, por lo que el modelo productivo extensivo es el que se está erradicando. De pronto una vaca para la leche del consumo de la familia, cerdos igualmente 1 o 2, se tienen gallinas y conejos. En un poco espacio hemos logrado tener un sistema que sea sostenible para toda la familia, del cual se pueda sostener y obtener algún ingreso que no represente un daño muy representativo a nuestro entorno. Chingaza no es solamente el área que está delimitada como parque. Si destruimos la zona de amortiguación, pues el parque va a desaparecer. Son por lo menos 90 familias de 3 veredas del área de amortiguación del páramo de Chingaza las que se benefician de este proyecto de reconversión productiva. Ha sido un proceso de sensibilización ambiental. Entonces ya la misma comunidad empezamos a darnos cuenta de que
Hay otras posibilidades diferentes a la agricultura a gran escala. Pues si queremos preservar los ecosistemas, no vamos a poder cultivar papa a una escala grande, no vamos a poder extensiones grandes de ganadería, sino que por el contrario debemos pensárnosla diferente con otras alternativas económicas como el turismo. Esa es la idea, eso es lo ideal, que podamos cambiar la actividad económica agropecuaria en estas zonas de amortiguación por una actividad que sea muy amigable con el ecosistema. El objetivo es llegar a ese 100% de los ingresos de las familias. La pandemia, que por más de un año alejó a los turistas, es vista ahora como una gran posibilidad. Ahora bien, los mismos campesinos son conscientes de promover un turismo responsable y empático que respete tanto a la fauna, la flora y a los habitantes, quienes a su vez se comprometen a planificar las diferentes actividades. Si quitamos todos los musgos y todo lo que conserva el suelo, entonces también estamos quitando los nacederos de agua que obviamente se están utilizando en las partes bajas de la vereda para los acueductos de consumo humano. Hay que aportar mucho, hay que partir de hacer investigaciones, hay que hacer adecuaciones a senderos, hay que hacer un trabajo previo para poder salir al mercado, ¿no? Se han hecho algunos ejercicios para construir bases de datos alrededor de las aves, pues tenemos más de 100 especies de aves identificadas, ya que son propias pues, de estos lugares, y de plantas también se tienen unas cartillas con más de 40 especies de plantas. Obviamente hay más, pero pues tenemos una base. Las redes sociales y la sistematización audiovisual del entorno y de varias de sus experiencias han sido también fundamentales para atraer seguidores a su iniciativa. Llegamos hasta una explotación de aguacatejas en el municipio de Salento, departamento del Quindío. Allí su propietario Francisco Mejía nos contó varios de los errores comunes que suelen cometer los productores al iniciar una de estas plantaciones, además de algunas recomendaciones oportunas, habiendo experimentado él mismo varios inconvenientes al comenzar su producción. Debemos conocer el vivero, conocer su trayectoria, incluso averiguar con personas de la región y de la zona donde hay plantaciones ya establecidas con su material vegetal para nosotros ir a los predios y ver lotes de ya 2 años, 3 años o lotes incluso en producción. Para escoger material vegetal en óptimas condiciones, este productor aconseja conocer las prácticas culturales que realiza el vivero de donde se quiere adquirir, tener en consideración desde el tipo de tierra y arena que usan hasta los procesos de desinfección, qué semillas utilizan y los registros de las compras de esas semillas para asegurarse que sean de confiable procedencia. El tipo de bolsa, a nosotros entre más grande sea la bolsa, nos da mayor tranquilidad y que el producto o el árbol también esté muy fresco, que no sea un material que lleva 1 año o 1 año y medio en el vivero y que no lo han podido vender, porque muy seguramente uno de los problemas de vivero que tenemos es que la raíz del aguacate inicia a crecer y cuando toca el fondo de la bolsa, él da un giro y posteriormente cuando el árbol crezca, esto se va a traducir en problemas. Conocer y analizar bien el terreno antes de pensar en sembrar aguacatejas es una premisa que puede evitarle al productor varios inconvenientes. Francisco nos cuenta un error importante que lo llevó a modificar varios parámetros del terreno para mejorar el desarrollo de los árboles y disminuir la resiembra. Esto era un lote que estaba en ganadería, en pasto quicuyo. Este pasto aprieta mucho la tierra. Y aparte de esto, como pueden ver, el lote es muy plano, tiene una pendiente inferior al 9%, entonces yo no erradiqué el pasto quicuyo antes de la siembra y tampoco tenía hechas las zanjas. Cuando empezamos a sembrar tuvimos un periodo excesivamente húmedo con precipitaciones continuas casi de 40 días, entonces en este lote que estamos ahorita tuve un porcentaje de resiembras cercano al 40% y con el aprendizaje de la siembra de este lote pude corregir un lote que sembramos 15 días después y tan solo tuve resiembras de un 5% y en los lotes posteriores logramos llegar yo creo que al 3 o al 4%.
Hay varias causas por las que un árbol de aguacatejas puede no funcionar en el cultivo y necesitar resiembra, como son suelos arcillosos o muy húmedos que no hayan sido drenados antes de la siembra, también por una mala selección del material vegetal y en ocasiones por condiciones climáticas adversas como extensos veranos y exceso de lluvia. Para los modelos financieros que nosotros estructuramos y los productores que asesoramos, siempre les planteamos que por lo menos formulemos un 10% de resiembras en el proyecto, que ojalá no pase y el ideal es que sea mucho menor y le apuntáramos incluso al 0%. En lotes muy planos se recomienda siempre trazar zanjas de 70 por 70. La raíz del aguacate es superficial, pero necesita que el agua corra por debajo de donde está ubicado el mayor porcentaje de raíces del árbol, que es en los primeros 40 o 50 centímetros del suelo. El árbol de aguacate es una especie que no tiene pelos radiculares, por lo que necesita que su plato esté siempre limpio y preferiblemente con aportes de materia vegetal en descomposición. Es deficitario de oxígeno y logra emitir raíces por encima de la superficie del suelo, ampliando así su capacidad para la toma de ese elemento esencial. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: de los siguientes alimentos, ¿cuál se consideraba como una gran fuente de hierro? A. Yema de huevo. B. Espinaca. C. Hígado. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: de los siguientes alimentos, ¿cuál se consideraba como una gran fuente de hierro? A. Yema de huevo. B. Espinaca. C. Hígado. La respuesta correcta es la B. En 1890, a causa de un mal cálculo en el hierro de la espinaca, se consideraba que era una fuente muy rica de ese mineral, mito que se expandió gracias a Popeye el Marino, quien la consumía para ganar fuerza. No fue hasta varios años después que este error fue corregido. Aún así, la espinaca es rica en ácido fólico, lo que la hace muy importante para las mujeres embarazadas. Desde la eliminación de premisas tan comunes que dan inicio a la deforestación, como que todo lo que no sea pasto se considera maleza, los habitantes de 3 veredas del municipio de Choachí, Cundinamarca, ubicadas en la zona de amortiguación del páramo de Chingaza, se proponen realizar una ganadería más responsable con el ambiente y con su entorno inmediato. Su primer objetivo es que los animales ya no pastoreen en las zonas más altas, es decir, esas zonas superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La comunidad hemos ido tomando conciencia por la importancia de nuestros ecosistemas, y sabemos que es una actividad que preferiblemente no hacerla en este lugar. Entonces se ha ido cambiando esa mentalidad y por eso hoy la ganadería que se hace en este territorio pues es más enfocado hacia la preservación y conservación de nuestros ecosistemas. Por supuesto que la ganadería pues es una actividad agropecuaria que está en el territorio, pero que se puede hacer a una escala más pequeña y también le podemos sacar provecho, ¿no? Combinándola con otras actividades como el turismo, como el agroturismo. Con conocimiento de causa, los lugareños aseguran que el pisoteo de una vaca adulta en zonas de ladera al ascender es supremamente dañino, puesto que concentra la tierra en sus patas traseras, compactando el suelo, generando imposibilidad de que el agua se infiltre, lo que lleva al líquido a buscar otros caminos, llevándose por delante la capa vegetal y ocasionando deslizamientos, en escenarios menos catastróficos, afectando la raíz de las plantas, las cuales crecerán más lento. La ganadería en las altas montañas, como la haga, sea a menor escala, o a una escala grande, no tiene un mejor impacto, un buen impacto. El ganado compacta mucho los suelos donde ellos viven y pues están ramodeando, están pues comiéndose en las especies nativas que son pues muy importantes para el ecosistema. Sumado a la deforestación y la compactación del suelo que disminuye la capacidad de almacenamiento de agua gracias a la erosión o la inestabilidad de los cauces, la ganadería en zonas de páramo sería también la responsable de la afectación de la calidad físico-química del líquido, ya sea con los agroinsumos utilizados para eliminar malezas, fertilizar forrajes o la utilización de medicamentos para los animales. Generalmente en las partes altas, afortunadamente para la ganadería,
las plagas no son tan agresivas. Sin embargo, claro que sí, al aplicar cualquier fungicida en aspersión a los animales, pues los olores, todo va a tener un impacto en los ecosistemas. El ganado es doble propósito, lo que se trabaja, pues es decir, para leche, para carne, pero realmente los animales se crían es muy mechudos y engarrotados y no crecen como lo que uno quisiera. Entonces lo que se manejaba hasta hace un tiempo era que en la parte alta se tenía el ganado un tiempo y luego se trasladaba, y en las partes bajas era donde se engordaba y se formaba el animal para poderlo sacar al mercado. A la pérdida de las fuentes de agua, biodiversidad y fertilidad de los mismos suelos, se suma la disminución de la productividad y rentabilidad del negocio, puesto que ya los animales no son alimentados solamente con forrajes, sino que exigen ser suplementados. Ya lo que se hace es en las áreas ya más pequeñas, entonces se tienen pastizales, pasto de cultivo, pastos de corte, y el ganado se rota en algunas parcelas y pues se alimentan ya con melaza, con el pasto, con concentrados, con otro tipo de productos que no sean necesariamente el pastoreo en potrero como tal. Acá ya son minifundios realmente, son 5 o 6 cabezas que pueda tener cada familia, o 3 cabezas, ya es más para el autoconsumo, lo que se produce como tal, que con fines comerciales. En esta zona aseguran estar erradicando prácticas como la deforestación, las quemas estacionales, el monocultivo de gramíneas y la extracción de maderas para cercas y corrales, gestionando de esta manera su territorio y evitando la afectación de los suelos y plantas por el impacto directo de la radiación solar y la pérdida de humedad, disminuyendo incluso las emisiones de gases de efecto invernadero. Mata de Pantano es uno de los centros de investigación y capacitación de la Universidad de La Salle en Yopal, Casanare. Allí se especializan en la ganadería bovina con propósito cárnico, manejando una base genética pura Brahman. Un Brahman seleccionado como hembras C1, C2 y C3 por Asocebú. También tenemos una ganadería comercial donde hacemos algunos cruces con razas como el Angus y Simmental, buscando terneros de buena ganancia de peso y buscando hembras que nos van a funcionar como receptoras de embriones. El peso al nacimiento de los animales es de 30 o 35 kilos. Las crías permanecen junto a la madre respetando el periodo de lactancia. En este centro de investigación no se guían por las ganancias de peso diarias en los animales. El análisis se hace teniendo como indicador principal el peso al destete. Buscamos siempre la gestación de las vacas muy cercanas al posparto. Estamos realizando IATFs 45 días posparto, buscando activar las vacas, obtener buenos porcentajes de preñez y pues al final obtener pesos por encima de los 200 kilos en nuestros animales destetos. En esta región del país, caracterizada por un clima cálido, húmedo y donde los veranos son más lluviosos que los inviernos, los ejemplares Brahman alcanzan altos rendimientos a nivel productivo y reproductivo. En el caso de la técnica que utilizan, IATF, inseminación artificial a tiempo fijo, para que el porcentaje de efectividad sea considerado bueno, debe superar el 50%. Aquí estamos entre el 40 y un 60%, varían, no siempre es igual, depende de la época del año. Cuando se meten vacas, por ejemplo, que son de primer parto, responden un poco menor. Pero digamos que los porcentajes en sí son buenos y alcanzamos porcentajes de preñez en el destete por encima del 80%. Como profesional en zootecnia y medicina veterinaria, docente universitario, pero sobre todo como experto en ganadería, Juan Felipe ve un gran futuro para la ganadería de la Orinoquía colombiana, especialmente con la línea Cebú. Que la ganadería es un muy buen negocio, es algo seguro, es una cosa que está creciendo, mire que estamos abriendo mercados internacionales, entonces veo muy buen potencial y Colombia tiene que, y estamos en un muy buen nivel. Hablando de Brahman y otras razas cebuinas, estamos en un nivel muy superior que otros países. Inclusive en el Brahman, siendo más específicos, el de los mejores Brahman del mundo está en Colombia. Al preguntarle por la rentabilidad actual del negocio ganadero en Colombia, señala que aún es muy alta. Incluso hizo una analogía interesante para que los productores analicen su retorno a la inversión. Digamos que usted una plata, los bancos, métala a una cuenta de ahorros y no le va a rentar más del 1%. Una ganadería perfectamente bien manejada le puede estar pagar el 3% de una plata invertida. Y ahora, la ganadería tiene la facilidad y es que ella invierte en su base.
Usted empieza con unas vacas y de poco a poco va creciendo la base sin que usted tenga que estar sacando de su bolsillo para que esté grande. Un ejemplo sencillo, si un ganadero inicia su negocio con 100 vacas, estas le dejarán la ganancia correspondiente y al cabo de unos años puede llegar a multiplicarlas y tener unas 500 vacas sin haber comprado las otras 400. La rentabilidad de la ganadería bovina va en aumento, especialmente para aquellas adaptadas al cambio climático y con prácticas sostenibles. En las raíces de plantas del bosque, las cuales se combinan con los micelios de algunos hongos, simbiosis natural denominada micorriza, es que Carlos Alberto Velázquez encontró la fórmula para incrementar los rendimientos y calidad de sus cultivos, ahorrándose, según él, los costos de fertilización en componentes tan puntuales como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y zinc, a los que ya recurre sin la necesidad de la fertilización química con sus efectos negativos. Se van volviendo áridos, infértiles, van perdiendo la capa orgánica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Devolverle la vida a los suelos, ¿sí? Con estos productos orgánicos. Con los microorganismos estamos haciendo que haya más población de microorganismos en el suelo buenos, ¿sí? Benéficos, que van a trabajar el suelo, que ayudan a la formación de raíces dentro de las mismas plantas, a multiplicar cientos de raíces. Un mejoramiento que ayuda bastante al crecimiento de las plantas, el desarrollo y formación de ellas mismas. La razón es que las micorrizas se van entrelazando y expandiendo de tal manera que el suelo se convierte en todo un sistema que le facilita a las plantas la absorción natural del agua y los nutrientes, incrementando en consecuencia la productividad y disminuyendo los costos de inversión. Nuestro entrevistado captura y procesa las micorrizas que necesita. Nos vamos a la zona boscosa, vamos a encontrar mantillo, que es el mantillo donde se descompone toda la hojarasca, ¿sí? Debajo de esa hojarasca vamos a encontrar millones de raíces que las vamos a sacar para la multiplicación de las micorrizas. Hacemos la clasificación en el mantillo, las vamos a reproducir con arroz y con melaza, y luego hacemos las clasificaciones de cada una de sus especies, porque ahí vamos a encontrar el fusarium, y que son patógenos que van a afectar la raíz. El fusarium, esos son neumatos, ¿sí? que vienen a afectar a la raíz. Y también vamos a encontrar una parte que son benéficos, que son el tricoderma, que lo identificamos por color verde o amarillo, que el amarillo más que todo es el Beauveria y el blanco es el Bacillus. Para asegurarse que las raíces lleven los hongos que necesita, licúa arroz y lo mezcla en 1 litro de melaza y 3 litros de agua. Esa mezcla, denominada solución madre, es la trampa de carbohidratos para capturar los hongos. Luego se ayuda de otros ingredientes para multiplicar tanto los microorganismos como a las micorrizas. 1 litro de leche, 2 sobres de levadura, 1 kilo de melaza, y por lo general ya tenemos unas micorrizas ya hechas de captura y tierra fértil para hacer y alimentarlas con harina de maíz. Implementar primero la melaza, enseguida la levadura, luego la leche. Cuarto, vamos a comenzar a incorporar la micorriza. Quinto, vamos a implementar la harina de maíz, que es el alimento de ellas para la multiplicación. Y por último vamos a incorporar otras bacterias que tenemos allá hechas, también para que nos den un mayor rendimiento y utilizarlas inmediatamente. Las bacterias son tricodermas con Bacillus y Beauveria. Logradas las mezclas, la fermentación es una aliada estratégica. Se acelera el proceso para la descomposición, entonces la podemos inmediatamente utilizarlas. Pero si las queremos dejar 40 días quieticas ahí, que se sigan multiplicando, entonces las sellamos. La aplicación sobre las raíces de los cultivos o en su defecto en plantas que apenas están sembrando o trasplantando es supremamente sencilla. Sacar 1 litro, lo vamos a preparar en 20 litros de agua. La echamos a la bomba de 20 litros y vamos a inyectar a los suelos alrededor de la raíz de las plantas. Se pueden aplicar cada 6 meses. Pero inicialmente nosotros debemos aplicarlas es en el momento de la siembra para obtener mejores rendimientos. Y asimismo, porque hay ciclos de producciones en los cultivos diferentes, como es el aguacate, el tomate de árbol, la mora, que son cultivos que son a largo plazo. Pero si lo implementamos en una alberja, en un frijol, una uchuva, que son cultivos transitorios,
se van a demorar menos. De acuerdo a su experiencia, Carlos Alberto Velázquez asegura que las micorrizas líquidas son eficientes también en la cicatrización de plantas lesionadas, desinfección de suelos y plantas, además de prevención de enfermedades. Al regreso, desde el departamento de Cundinamarca veremos cómo realizar labores culturales y cosechar la alcachofa. Y hablaremos de la importancia de llevar registros organizados dentro del hato ganadero, especialmente lechero. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En el siguiente informe desde Cundinamarca les hablaremos sobre el cultivo de alcachofa que se está implementando en una finca hace más de 30 años. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las plagas que lo afectan? Ya se los contamos. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy llegó hasta el norte de Santander para conocer cómo se está implementando la siembra de fresa de manera orgánica. Casi siempre este producto se siembra de manera química. ¿Cuáles son los beneficios? Ya lo sabrán. Ya les contaremos cuál es la importancia de los registros en la ganadería láctea. Aquí cada vaca produce alrededor de 18 litros de leche al día. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Acompañada de sus fieles 30 amigos de 4 patas, Amparo Santana recorre las 5 fanegadas del cultivo de alcachofa que maneja en esta finca familiar en Facatativá, Cundinamarca. Esta mata es un amor. Ya tú la siembras y de ahí salen hijitos. No es como la papa que tú tienes que la siembras y tienes que volver otra vez a hacer. Esta no, esta está desde el año 70. A veces se abona, se hacen abonitos y así cositas así, o se resiembra porque a veces no hay una que otra matica que se muera, pero nada más. La alcachofa es una planta de clima frío, creciendo a su máximo potencial en temperaturas entre los 24 y los 13 grados centígrados. Tiene raíces fuertes y profundas que se adaptan fácilmente a diferentes tipos de suelo, desarrollándose mejor en suelos arenosos y drenados. Esto tiene por metro. Se cultiva la alcachofa. Ella es por colino, que se siembra. Esta es por colino, hay otras que vienen por semillas y que son de flores. Acá sí se hace el de hierba, a veces se hace manual, a veces se hace con máquina. Los principales enemigos de la alcachofa son la chisa, que produce daños a las raíces de la planta, perjudicando directamente la producción, y el pulgón, que al succionar la savia de la planta la debilita, disminuyendo el rendimiento del cultivo. Para prevenir ambas plagas, en esta finca fumigan cada 3 o 4 meses. Abono a veces cuando uno la fumiga, pues ahí le aplica sus truquitos, sus foliares, cuando la fumiga. Y también a ella le gusta la gallinaza. Uno le aplica por la parte de abajo de la raíz la gallinaza, que son otros nutrientes que ella también recibe. En el cultivo de alcachofa no se suelen realizar podas. Sin embargo, cuando las plantas han terminado su ciclo y comienzan a secarse, se cortan para favorecer el desarrollo de nuevos hijos. Digamos, esta ya no sirve para nada, esta de acá. Entonces tú llegas y la cortas, tienes que cortarla y vuelve otra vez y nace su palito y nacen sus bebés otra vez. Desde que se siembra hasta que obtienen la primera cosecha pasan alrededor de 6 meses y una vez se recolecta la alcachofa aproximadamente cada 2 meses se puede estar cosechando. Está la pepita, ella es la que se consume y también se consume la hoja. Las dos cosas se consumen y hay de diferentes tamaños. Hay pequeña, grande y más grande, y hay baby, que es la más chiquita, hay de diferentes clases. Y digamos, tú llegas y la coges, la cosechas, digamos esta que está acá. Esta se puede cosechar y esta se cosecha también ahí de la otra. Pero a veces hay otras que tienen hasta 4 o 5 pepitas en la parte de atrás, tú miras, entonces ella no se sabe, ella es muy irregular, tú no sabes. Pero ella es un amor, yo adoro esa pepa, ella es un amor. El corte se realiza teniendo en cuenta los requerimientos del cliente al cual se va a comercializar. Alcachofas pequeñas con tallo de 1 o 2 centímetros, mediana con 2 o hasta 4 centímetros de tallo o el fruto grande sin tallo.
Como un hito histórico en la vida productiva de la plantación El Guamo, define su administrador los resultados alcanzados en los últimos 2 años gracias a la implementación de 3 estrategias, que según él han ayudado en el mejoramiento de los suelos y sobre todo la mitigación de los efectos negativos ocasionados por las altas temperaturas de hasta 38.5 grados centígrados registrados en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar. Somos una plantación alrededor de 350 hectáreas, toda en producción. Hace 2 años la plantación cerró con 17 toneladas por hectárea año. El año inmediatamente anterior, 2022, cerramos con 26 toneladas por hectárea año. Eso en el corto tiempo lo que hemos podido ver reflejado es que los pesos promedios de nuestra plantación han mejorado muchísimo. No se le niega nada al cultivo, al contrario, cada día estamos buscando mejoras continuas. Queremos llegar a producir lo máximo, pero sabemos que para eso hay que hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo. Son tan altas las temperaturas que jocosamente muchos nativos se refieren al territorio como Fogonia y no como Bosconia. En ese sentido, la primera estrategia de los dueños de la plantación fue implementar este sistema de riego que se ha ido extendiendo paulatinamente y se alimenta de paneles solares, los cuales hacen funcionar 2 motobombas, una de 30 y la otra de 50 caballos de fuerza. Ya tenemos alrededor de unas 70 hectáreas con riego presurizado, movidos por energía limpia. Tenemos un sistema de paneles solares, alrededor de unos 240 paneles, que nos producen entre 15.000 y 16.000 kilovatios. El riego en la zona, todo era por gravedad o por superficie. Pero ¿qué pasa? Día a día el agua está más escasa. Nos dimos cuenta de que el agua que hoy tenemos por gravedad, la que nos surte el río Ariguaní, no nos da abasto para toda la plantación. No somos eficientes con un riego por gravedad, porque los volúmenes de agua o la exigencia por este tipo de sistema de riego es mucho mayor. Con un riego presurizado como el que tenemos hoy, necesitamos 1 litro por hectárea. Estamos entregándole en promedio 350 litros por día a cada palma, que es lo que necesita ella para cumplir todo su proceso fisiológico en total normalidad. La segunda estrategia implementada tiene que ver con la protección del suelo, que además de recibir las hojas resultado de las podas realizadas, como mínimo cada 6 meses, admiten los residuos de los racimos ya cosechados. Por la ubicación geográfica tenemos, la verdad el sol nos da bastante fuerte, entonces no queremos tener el suelo totalmente descubierto porque va a ser mucho mayor. Empezamos a traer raquis de nuestra planta extractora o de nuestro núcleo Palmagro. Empezamos a traer ese raquis que resulta del proceso de la extracción del aceite. Ese raquis lo estamos aplicando por palma, en promedio entre 300 y 350 kilos por palma. ¿Qué buscamos con este raquis alrededor del plato? A conservar un poco más la humedad cuando estamos regando, a controlar un poco más de maleza y además de eso buscamos la proliferación de raíces, que a la final esas raíces son las bocas que necesitamos para cuando se aplique el agua o cuando se aplica la comida, en este caso el fertilizante. En su descomposición, hojas y raquis resultan siendo también abono orgánico para muchos de esos suelos que son arenosos o francoarcillosos. La tercera estrategia está relacionada precisamente con la fertilización, esa que ahora se realiza más planificada e individualizada por cada palma, acorde con su propia producción. Empezamos a darnos cuenta que habían lotes que necesitaban un poco más de algún producto, otros ni siquiera lo necesitaban en el momento. Empezamos a tomar lote a lote, con un trabajo muy serio con la empresa comercial con la que trabajamos, con su equipo técnico, nos sentamos en la plantación y hacemos trabajos periódicos. Cada 4 meses empezamos a evaluar el comportamiento de la fruta y de acuerdo a eso empezamos a hacer también entonces los ajustes necesarios en el tema de nutrición. La zona nuestra, por la condición nuestra de lluvias, se hacen 2 épocas de fertilización. Primer semestre en época de lluvia, segundo semestre en época de lluvia. Nosotros acá, toda la labor que se hace aquí es cultural. Los plateos son mecánicos, no hacemos nada con químicos. Lo único que se puede llegar a hacer con químicos es de pronto por algún ataque de alguna plaga, alguna enfermedad que esperamos que no suceda. La plantación El Guamo realiza cosechas de racimos semanalmente. En temporada de lluvias, las nueces o mesocarpios de las palmas maduran más rápidamente. Muy buenos días, los saludo desde la finca Plazuelas en el municipio de Pamplona, norte de Santander. Aunque muchos agricultores pueden pensar que sacar fresa orgánica es una tarea muy difícil de lograr, en esta finca lo hicieron. Veamos cómo es el manejo que llevan con este cultivo que ya lleva 1 año y medio de implementado.
Esta fresa llegó ya siendo una fresa de segunda, ¿no? Al inicio pues se sembró muy normalito, le puso materia orgánica y se pusieron las planticas, se pusieron los estolones. Hasta hace, digamos, 2 meses es que hemos estado como juiciosos ya haciendo un implemento, ¿no? Una implementación de las medidas orgánicas. El manejo orgánico inició con la utilización de microorganismos. Poco a poco y con varias investigaciones que hicieron de la mano con la Universidad de Pamplona, fueron modificando los productos a utilizar. Nos dimos cuenta que habían unos productos que funcionaban mejor. Entonces dentro de esos productos encontramos el caldo de rizósfera, los MM y M6. Entonces son más bien inóculos microbianos. El M6 más bien es un controlador de plagas. El caldo de rizósfera es un líquido preparado con microorganismos que están presentes en la zona que rodea la raíz de las plantas. Lo aplican directamente a la tierra y funciona como desinfectante y abono orgánico, mejorando las condiciones del suelo y su fertilidad. Se hace la siembra, se preparan las terrazas, así como ven acá en curva a nivel, se ara, se traza con el agronivel, se ponen los puntos, se trae la planta, se le hace una desinfección con caldo de rizósfera. Se siembra y de una vez se inyecta caldo de rizósfera. Después de la inyección de caldo de rizósfera, pues se comienza a poner nutrientes, digamos biofósforo, para que comience a generar raíces. La planta de fresa demanda altas cantidades de potasio, por eso semanalmente están aplicando el nutriente. El M6, que es un biofertilizante orgánico a base de microorganismos eficientes, se aplica semanalmente o cada 15 días para prevenir enfermedades. Digamos que aquí uno de los problemas básicos es como los pájaros, ¿no? Ellos como por el hecho de que son orgánicos, pues vienen mucho a picotear, ¿no? Y algo de babosas. Eso es lo que hemos tenido el problema. Lo que nosotros hacemos es ponerle materia orgánica. Semanalmente le ponemos los nutrientes que se vayan requiriendo, digamos potasio, fósforo, calcio. Estos productores no esperan a que la enfermedad aparezca. Cuando llegan las temporadas de cambios de clima, van aplicando los controladores de plagas y enfermedades, además de hacer los deshierves manuales constantes. Durante todo el proceso, que dura más o menos por ahí 3 meses, levantando la planta, vamos poniendo diferentes nutrientes, elementos menores, para que la planta vaya cogiendo fuerza. Y cuando cumple por ahí, digamos, 2 meses y medio, que ella ya comienza a hacer la floración, comenzamos a poner la cobertura, que es este pastico seco que vemos ahí. La planta de fresa expresa todo su potencial a los 6 meses de sembrada. Digamos, ahorita en invierno, nosotros casi no hemos tenido problemas con enfermedades. Entonces, nos podemos dar cuenta de que han adquirido resistencia. Con el manejo orgánico, estos productores esperan extender la vida productiva de la planta al menos a unos 4 años. Mantenerse entre el 40 y el 60% de rentabilidad diaria es el objetivo con el que Ángela Mariana Monsalve no descuida ni un segundo en su toma de registros de todo lo que sucede en la finca La Estancia, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Valledupar, puesto que cualquier dato, por insignificante que parezca, puede, según ella, conducir a tomar una mala decisión y, en consecuencia, alterar la productividad o la rentabilidad de todo el hato que administra junto a su esposo. Los registros son todos los datos que tenemos de cada animal acá en la finca, donde registramos nacimientos, parto, celos y producción. Es un apoyo súper importante para los ganaderos llevar el registro de su ganadería, donde da una rentabilidad alta, donde nos dice qué tenemos en la finca y qué necesidades tiene cada animal. Es una ayuda fundamental, siempre y cuando sea bien llevado. Su hoja de vida, donde tiene paso a paso la vida productiva de ella. Convencida de que el futuro de la ganadería láctea está en el Trópico Alto, Ángela Mariana asegura, por ejemplo, gracias a la toma de registros, haber observado que en el predio que administra no es rentable mantener el ordeño al pie del ternero, tan característico de las ganaderías de la zona, ni mucho menos la ceba de los terneros machos. Aquí la toma y el análisis de los registros es determinante también en los planes de alimentación desde la primera edad de las becerras. En este momento no nos parece rentable tener una ceba. Lo que hacemos es que los machitos sí los vendemos. Nosotros dejamos el ternero a las primeras 24 horas de nacido para que tome su calostro, donde ya van a un potrero aparte con una alimentación de lactorreemplazador, donde toman 5 litros de leche al día
y tienen su porción de concentrado también. Estamos empezando a implementar el concentrado al mes y medio. El plan sanitario es también transversal a la toma de registros. Nosotros tenemos un plan sanitario donde ellas al momento de nacer son desparasitadas, van con su curación de ombligo y también van purgadas. Las terneras los estamos implementando cada mes y medio, 2 meses. Y en la lechería al momento de parir y al momento de destetar. Es más, la captura de datos, sistematización y su análisis correspondiente es tan vital como la misma alimentación de cada uno de sus animales. Una jornada normal acá de la alimentación de los datos. En la mañana nosotros tenemos siempre planeado montar un proyectado que es día a día donde anotamos producción y en la cantidad de animales que están en ordeño y ahí vamos anotando novedades del día a día como los celos de los animales, si necesitamos aplicar algún medicamento también va en el registro del software y la producción que ellas dan en el día. Primero que todo es la dedicación, no se puede perder ninguna novedad de los animales y ahí también miramos cómo estamos reproductivamente la ganadería y qué tan rentable nos da a nosotros la producción. La misma suplementación en cada uno de los 2 ordeños diarios está relacionada con la toma de registros, puesto que el comedero conectado con un sistema computacional le entrega la cantidad de concentrado a cada vaca en proporción a la cantidad de leche que el animal entregó en el ordeño del día inmediatamente anterior. El software él recalcula cada 12 horas donde él le provee al animal su alimentación dependiendo de la producción. Tenemos en este momento vacas de 32 litros, donde el sistema le arroja 8 kilos de concentrado. Igual a la que produce 15, 20, 25 litros, él siempre recalcula y le da su porción. Los trabajos y la administración de los potreros son calculados también milimétricamente. Eso lo llevamos por mapa, le hicimos un levantamiento topológico a la tierra, donde él nos discrimina cuántos potreros tenemos y de cuántas áreas estamos hablando. En este momento tenemos 147 hectáreas, donde tenemos 892 animales. En este momento tenemos 168 vacas en producción, con un promedio de 18 litros, y el resto de inventario de animales es ganado de levante. El mejor potrero es donde estamos ubicados. Son potreros que paseamos cada 18 días, donde el animal que pasea en este alto, el más lechero, está en 32 litros de leche, y la más baja está en 22 litros de leche. Acá no se deja nada a la suerte o al azar. Particularidades como los días abiertos que no superen los 90 días son también preponderantes en la toma de los registros. Muestra de ello es que como relojito, hoy la mayoría de la producción se sostiene con vacas de primer parto. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.